Muy buenas noches a todos entonces, a nombre de la Fundación Ciudad de Papel, su presidente el doctor Jorge Luis Chávez Rubina, quien les habla, gerente general, les damos la bienvenida por este primer encuentro que tenemos nosotros después de la pandemia. Entendemos que hay ciertas dificultades, todavía hay ciertos temores, pero es fantástico que hoy tengamos la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a presentar entonces a nuestro ponente, que es el doctor Dante Abelardo Urbina Padilla. Él es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido seleccionado luego de un competitivo concurso internacional entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Es autor de los libros Economía para herejes en el año 2015, La economía irracional 2021, ha sido varios bestsellers de su categoría en Amazon, ha dado decenas de ponencias en espacios académicos de Perú, Argentina, Colombia, México, España y Alemania. Es miembro honorario de la Asociación Nuestra América Göttingen en Alemania y miembro del Consejo de Redacción de la Asociación Económica Crítica y Crítica de la Economía en España y del portal Público GT en Guatemala. Es ganador del Premio Excelencia Prima AFP por haber ocupado el primer puesto durante todos sus años de estudio y de la beca Presidente de la República otorgada por el Estado peruano. Ha realizado cursos en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, en la Universidad de Tsinghua en China. Ha sido docente en destacadas universidades, incluso a nivel de posgrado, dictando prácticamente todos los cursos centrales de la formación de la economía. Economía general, microeconomía, macroeconomía, estadística, econometría, historia del pensamiento económico, teoría monetaria, teoría del crecimiento económico, simulación económica, tópicos especiales de economía aplicada, métodos matemáticos y estadísticos. Tiene papers publicados en revistas académicas de Perú, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, India, Ucrania y Australia. Es editor en jefe de la revista Desafíos, Economía y Empresa de la Universidad de Lima. Asimismo, con material especializado exclusivamente de su autoría, gestiona un canal de YouTube que supera los 2 millones de visitas, pero sobre todo se ha especializado en los estudios de teología y filosofía siguiendo a Santo Tomás de Aquino, autor de varios libros de economía y de apologética católica, entre los cuales podemos destacar ¿Cuál es la Iglesia verdadera?, una respuesta desde la Biblia, la historia y la razón, la economía irracional, de cómo nos manipula el sistema económico. Dios existe, es el título de otra obra, el libro que todo creyente deberá y todo ateo deberá temer. Todo católico leer, todo creyente. Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Entonces, le vamos a dar la bienvenida. El tema de hoy es cómo proteger a los niños y a los adolescentes de las ideologías modernas. Entonces, le damos un cariñoso aplauso de bienvenida también al doctor. Y nos honramos con su presencia y estamos dispuestos, pues, a escucharle, doctor. Muy buenas noches. Estoy muy contento por la invitación que se me ha realizado y asimismo estoy muy contento de ver a padres de familia comprometidos con sus hijos, comprometidos globalmente con sus hijos, con la integridad de lo que es la persona. Porque hay algunos que simplemente ven las cosas desde una perspectiva materialista, de yo doy dinero, yo le doy de comer, yo le compro sus cosas, yo le pago el colegio y punto. Pero hay que ver al ser humano completo. Y está el alma, está el intelecto, está la voluntad, las decisiones de vida. Así que el hecho de que ustedes estén aquí y de que el colegio se preocupe de que tengan este tipo de temas de formación, de compartir, es algo que felicito bastante. Hay que ser valiente hoy en día para ir en contra de ciertas tendencias. No es fácil. Y ustedes están aquí. Y eso también es un acto de valor. Vamos a nuestro tema, entonces. ¿Cómo refutar las ideologías modernas y posmodernas? Un manual práctico.
He querido titular así esta conferencia porque lo que necesitamos es no discusiones teóricas demasiado complejas o elevadas, sino un manual práctico para que podamos responder a las principales ideas, eslóganes, objeciones, mentiras, enredos que circulan en los medios de comunicación, en la internet, en las conversaciones con diversas personas, etcétera, donde tenemos un conjunto de ideologías que lo que nos terminan transmitiendo son antivalores y transmiten antivalores a nuestros hijos. Si nosotros cuidamos la comida que comen, el agua que beben nuestros hijos, ¿con cuánta más razón no deberíamos cuidar lo que reciben para su mente, para su espíritu? Es curioso que hay padres de familia que están muy preocupados en que el agua que coman sus hijos sea sumamente pura, porque va a entrar a sus cuerpos, pero al mismo tiempo no ponen ningún filtro, ni restricción, ni preocupación sobre lo que entra a sus mentes, por medio del colegio, la televisión, la radio, el celular. Un teléfono móvil nos da acceso a todo el bien y todo el mal de la humanidad. Yo mismo no me siento capaz de manejar un teléfono móvil. Me es una cosa muy difícil, constantemente tengo que ponerme restricciones a mí mismo sobre la cantidad de tiempo, por ejemplo, que uso el teléfono móvil. Uno hoy en día tiene que luchar con eso. Hay muchos distractores, hay información falsa o irrelevante, ¿no? Y esa posibilidad de acceso a la distancia de un clic o unos cuantos clics a cosas muy buenas o muy malas nos pone en un contexto que es complejo para los padres de familia. Y muchas veces se les da estos accesos sin restricciones. Pero ahí vienen estas ideologías modernas y posmodernas a pervertir las mentes, a corromper las mentes. Porque lo que hace el error en la mente es que la corrompe. Las ideologías erróneas corrompen las mentes. No digo corrupción en un sentido muy específico en tal o cual sentido. Hay muchas formas en que algo se corrompe, y en particular la mente se corrompe con ideas erróneas. Entonces, como digo, no se trata aquí de darles como una disquisición filosófica muy compleja o una discusión sociológica amplia. Ciertamente utilizaré ciertos términos filosóficos, haré ciertas reflexiones sociológicas, pero procuraré que sea en lo posible en un lenguaje ameno, entendible, o si digo algo complejo o técnico, trataré de poner algún ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, quisiera brindar esta conferencia como una suerte de manual, véanlo como una especie de manual práctico para enfrentar estas influencias. Requerimos pues de un manual práctico y sencillo con respuestas prácticas y directas, especialmente para proteger a nuestros niños y jóvenes de la influencia malsana de las ideologías modernas y posmodernas que permean nuestro ambiente. Uno no necesita ir a leer manuales de ciertos filósofos, ideólogos o pensadores de la modernidad o la posmodernidad para verse contaminado por ese tipo de ideas, sino que ya están presentes en nuestra idiosincrasia social y por lo tanto basta encender el televisor o tener acceso al internet para que esto comience a entrar en nuestras mentes o en nuestros hogares. La principal herramienta de este manual que quiero brindarles es el sentido común, fundamentalmente eso. O sea, no voy a entrar, como digo, a discusiones filosóficas muy específicas, tampoco es que vaya a ametrallarlo de versículos bíblicos o algo así. De hecho, en principio no tengo planeado citar la Biblia, por ejemplo. Al menos en mis apuntes no tengo ello, ¿no? Para este caso, lo que necesitamos es del sentido común, que lamentablemente se ha convertido en el menos común de los sentidos. Hoy en día hay muchas locuras que se dicen, cosas totalmente sin sentido, pero en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la libertad individual, se dejan pasar o hasta se promueve. Luego, hay que decir que la principal fuente que voy a utilizar para captar lo que son las ideas modernas y posmodernas es el libro Ideas y creencias del hombre actual, de Luis González Carvajal. Es un sociólogo
Editorial Salterrae, Santander, 1993. Esa es mi principal fuente para captar las ideologías modernas y posmodernas. Un poco las reflexiones que yo haga a partir de aquí serán principalmente reflexiones mías, con base en las cosas que he vivido, que he leído, que he reflexionado, pero mi referencia sobre las ideas modernas y posmodernas será este libro. Bien, vamos a la segunda sección de esta conferencia, luego de la breve presentación del manual práctico para combatir las ideologías modernas y posmodernas. 2. ¿Qué es la modernidad y qué es la posmodernidad? Requerimos un cierto marco para poder hablar de esto. Dice al respecto Luis González Carvajal, en la obra que les referí, Ideas y creencias del hombre actual. Pero antes de citarlo, quiero contarles una anécdota. Este libro es muy especial para mí. Lo leí cuando tenía 16 años, en mi último año de formación escolar, cuando estaba en quinto de secundaria. Y siendo yo joven, este libro me abrió los ojos. Me abrió los ojos de muchas ideologías que están presentes en la actividad social y comunicacional y muchos errores que se nos venden día a día. Me terminé encontrando con que de parte de mis propios profesores en el colegio se inculcaban esos errores. Por ejemplo, para seguir con la anécdota, me encontré con que el profesor que me enseñaba el curso de ética, ¿no?, que enseñaba en mi salón el curso de ética en quinto de secundaria, era un relativista moral, propugnaba el relativismo moral. ¿Qué quiere decir el relativismo moral? Quiere decir que los valores morales no son absolutos, o que no hay valores morales objetivos o firmes o estándares fijos de moral, sino que depende de cada sociedad, de cada individuo, de cada época. A ver, se entiende que pudiera ser, no es lo deseable por supuesto, porque es una ideología errónea, pero pudiera ser que el profesor de matemáticas, de arte, de educación física, tuviese alguna idea rara de relativismo moral. Pero que el mismo profesor que nos formaba en el curso de ética fuese un relativista moral es algo que llamaba mucho la atención. Justamente el relativismo moral es una de las ideologías que son expuestas y criticadas en este libro que les refiero y que vamos a cuestionar en esta conferencia. Pero yo me vi en la circunstancia como joven de tener que confrontar a mi profesor. Me encontré con que tenía, en cierto modo, que alzar mi voz frente al hecho de que esta ideología errónea del relativismo moral se estaba difundiendo y ahí estaban mis compañeros. Entonces yo me dije, yo quiero a estas personas, quiero a mis compañeros, no puedo permitir que se difunda este error, así que voy a hacer frente al profesor. Y en clase misma discutía contra el profesor. Recuerdo también que también en quinto secundaria tenía un profesor del curso de Historia en Ciencias Sociales que seguía una visión de materialismo dialéctico marxista. Él mismo nos decía que él tenía una visión materialista, dialéctica, marxista de la historia. Entonces, en tanto materialista, no creía en la realidad de lo espiritual como algo consistente ontológicamente en sí mismo o en la existencia de Dios. Y la explicación que nos daba la historia era una explicación netamente materialista y con ideología marxista muchas veces, con la idea de lucha de clases, por ejemplo, ¿no?, que están las clases de los capitalistas y los obreros y por definición están enfrentados en el sistema y la dialéctica del sistema consiste en que luchen. Y me vi en la circunstancia también de tener que confrontar a este profesor. Cuando entré en la universidad me encontré también con ideologías. No se presentaban explícitamente como ideologías, estaban simplemente presentes en el ambiente, pero lo permeaban todo prácticamente. Yo en particular estudié la carrera de Economía en la Universidad de San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y uno podría pensar que esto pues está lleno de ideología marxista. Ciertamente hay la presencia del marxismo, de la ideología marxista, materialista, pero en particular no era tan fuerte en la carrera de Economía. Se la veía más en carreras como Letras o Ciencias Sociales, aunque ciertamente también había una presencia de la ideología marxista en la carrera de Economía. Pero me encontraba bastante también la presencia de la ideología liberal, que permeaba muchas veces los cursos
de teoría económica misma, la microeconomía, la macroeconomía, lo que me enseñaban como teoría económica para formarme como economista, tenía premisas de la ideología del liberalismo. La idea que da centralidad y primacía a la libertad del hombre, ¿no? Y que cada uno juzga según sus preferencias y actúa según sus preferencias, y si cada ser humano actúa egoístamente conforme a buscar únicamente su bienestar o placer individual, eso será la mejor forma de organizar a la sociedad. Dejar que simplemente todos los individuos actúen libremente buscando cada uno su mayor placer. Eso se me enseñaba en las primeras 2 semanas de la carrera de Economía, en el curso de Economía General. Es la idea de la mano invisible de Adam Smith, el padre de la economía. Entonces me encontré con que constantemente tenía un combate contra las ideologías modernas y posmodernas, presentes en la escuela, en la televisión, en la internet, en conversaciones con mis compañeros. Por supuesto, mis compañeros no habían leído grandes temas filosóficos, de ideologías en general, pero sus frases muchas veces estaban permeadas por estas ideologías. Entonces, en cierto modo, me encontraba como una especie de contramundum, de que había que estar contra todo y en guardia en todo momento, y en cierto modo estamos llamados a esa lucha. Si el mundo está contra la verdad, pues yo estoy contra el mundo. Es un dictum que se atribuye a Atanasio, un gran teólogo cristiano del siglo IV. Bien, vamos a entonces sobre esto de la modernidad y posmodernidad. Dice Luis González Carvajal en el libro Ideas y creencias del hombre actual, página 77. Durante mucho tiempo ha sido un lugar común afirmar que la modernidad constituía la era de la razón. Pero esta razón no es ya la razón de los filósofos, ni siquiera la de los hombres que cultivan la ciencia pura, sino la razón de los técnicos, esa que Horkheimer bautizó como razón instrumental. Fin de cita. Cuando hablamos de modernidad, en el contexto de esta conferencia o ideas modernas, no lo asocien demasiado a la modernidad en el sentido tecnológico, cuando decimos que un celular es moderno o una casa es moderna o algo así. No. Por modernidad nos referimos a una suerte de contexto filosófico, un conjunto de ideas, sobre todo en Occidente, que van principalmente del siglo XVI o XVII, algunos lo ponen a partir del XVIII, hasta mediados del siglo XX, y donde se da primacía a la razón del hombre. Entonces, piensen en lo que se les enseña a los jóvenes en el colegio cuando se da el tema del siglo XVIII, siglo de las luces. Ya allí se les está metiendo ideología al enseñársele así la historia. ¿Cómo es esto? Se les enseña que el siglo XVIII corresponde a la Ilustración francesa, que un conjunto de pensadores franceses, usando la razón, se dieron cuenta de que la razón era una luz con la cual construir la sociedad y que la religión es puramente oscurantismo, que hay que deshacerse de las supersticiones medievales de la religión y que el hombre, con su sola razón, rechazando la religión, puede construir una sociedad buena de hombres buenos y felices, una sociedad de progreso, dándole la espalda a la tradición. Ahí viene la lógica del progresismo, un progreso dándole la espalda a la tradición o a ciertos valores religiosos estándares o incluso ciertos valores familiares. El propio Marx consideraba que el matrimonio, un siglo más tarde, en el siglo XIX, es simplemente una institución creada por los capitalistas, burgueses o por defender la propiedad del varón, etc. Entonces la modernidad se caracteriza como una era en que se exalta la razón, pero al mismo tiempo una era en la que hay un desprecio por la fe. Es una razón antropocéntrica, el hombre centrado en sí mismo, quitando a Dios del centro. Si en la Edad Media teníamos una sociedad teocéntrica, en la cual se ponía a Dios en el centro, una sociedad con sus deficiencias, defectos, limitaciones, como todo orden social. No vamos a decir que era perfecto, pero sí había la idea de poner a Dios en el centro del orden social. En cambio, en la era moderna se va a poner al hombre en el centro, se pasa al antropocentrismo. Entonces a los jóvenes se les enseña como el siglo de las luces, es como que en la historia el cristianismo vino a apagar la luz y que la Edad Media es una época oscurantista, oscura, de luz apagada, y que recién en el siglo XVIII vinieron unos iluminados franceses a encender la luz.
Entonces es, como digo, una era de la razón, pero una razón que desprecia la fe. Piensen simplemente el término edad media. Edad media. Cuando se le habla a los jóvenes de edad media, ya en eso hay presente ideología. Ahí ya hay sesgos. No es neutral hablar de edad media. Me explico. La razón por la cual muchas veces se habla de la edad media como edad media es porque se ve como que estaba el pasado, la edad antigua grecorromana, la gloria de la cultura griega y la cultura romana, y después que vino un periodo de oscurantismo, como un intermedio en que la humanidad supuestamente estuvo estancada, y luego la humanidad vuelve a retomar la vía del progreso en la era moderna, ¿no? A partir del siglo XVI, por ejemplo, o XVIII, como quiera clasificarse. Entonces, la Edad Media es vista muchas veces como un intermedio atrasado en que la humanidad simplemente estuvo estancada. Cuando uno realiza investigación seria de cómo fue realmente la Edad Media, no es el caso que fuera una época de estancamiento y oscurantismo. Hubo mucho progreso en las ciencias, en las artes, en las humanidades y en muchas áreas. Pero se nos mete esa ideología. Entonces después tú tienes a los jóvenes diciendo cosas como, pero es que eso es medieval, ¿no? O sea, como haciendo equivaler la palabra medieval a algo pues que es atrasado, arcaico, irracional, oscurantista, fanático, etc. Es ideología que se les mete. ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad, sociológicamente hablando, es una suerte de contexto filosófico que viene más o menos a partir de los 60 o los 70. Es clave en el contexto inicio de la posmodernidad el tema de la revolución sexual. La revolución sexual se da primariamente en los Estados Unidos, en la década de los 60. Ahí es la era de los hippies y del amor libre. Se veía como que la institución del matrimonio y la familia eran como una especie de cárceles, de esclavitud, sistemas cerrados, y lo que se quería pues era un amor libre, en que tú puedas amar a quien quieras, ¿no? Y como quieras y cuando quieras. Entonces es un amor sin límites, sin restricciones, ¿no? Pero un concepto de amor reducido en gran parte a emocionalismo y sexo. Entonces una devaluación del concepto de amor. Pero se da una primacía ya no a la razón del hombre como principio absoluto para construir la sociedad, sino a la sensibilidad, al sentimiento, a las preferencias. Ya no estamos en la era de la razón con mayúscula, sino en la era de los sentimientos. Esa es la posmodernidad. Si la Edad Media era la era de la razón sujeta a la fe o poniendo en el centro las cosas de la fe, en una sociedad religiosa, occidental, cristiana, y la Edad Moderna va a ser una época de la razón con mayúscula, pero es razón con mayúscula porque se ha quitado a Dios de en medio, o ya no se pone a Dios con mayúsculas ni en el centro. La época posmoderna, que es en la que estamos, es la era de las razones con minúscula, en que cada uno tiene su discurso, cada uno tiene su razón, cada uno tiene su enfoque. Hay muchas razones, ya no hay una verdad con mayúscula o una razón con mayúscula, pero tenemos todos nuestra individualidad, nuestras preferencias, nuestra libertad, y cada uno es libre de elegir. Dice Luis González Carvajal en la referida obra, páginas 156 a 157. La posmodernidad surge a partir del momento en que la humanidad empezó a tener conciencia de que ya no era válido el proyecto moderno. Conviene recordar este punto de partida. No entenderíamos bien la posmodernidad si no percibiéramos que está hecha de desencanto. El contraste entre las dos épocas no puede ser mayor. La modernidad fue el tiempo de las grandes utopías sociales. Los ilustrados creyeron en una próxima victoria sobre la ignorancia y la servidumbre por medio de la ciencia. Los capitalistas confiaban en alcanzar la felicidad gracias a la racionalización de las estructuras de la sociedad y el incremento de la producción. Los marxistas esperaban la emancipación del proletariado a través de la lucha de clases. Las discusiones relativas al cómo podrían ser, y de hecho fueron interminables, pero la convicción compartida por todos era que se puede. Los diversos caminos para hacer real esperanza, desde el marxismo hasta el American Way of Life, eran peleas familiares al fin y al cabo. En consecuencia, todos los hombres modernos se incorporaron con entusiasmo a la gran marcha de la historia. Entonces, en la era moderna tenemos una visión optimista, en que se dice: mira, tenemos problemas en la sociedad. ¿Qué dicen los marxistas?
Tenemos problemas en la sociedad, hay injusticia de este maldito capitalismo, etcétera, que genera opresión, injusticia, explotación del obrero, etcétera, pero la solución es muy sencilla. ¿Cuál es la solución? Por medio de una revolución violenta se le quita los medios de producción a los capitalistas, estos medios de producción se pasan a manos del Estado, un Estado controlado por el Partido Obrero y este sistema, que ya sería el socialismo, administrará las cosas para el bien de todos. Eventualmente esto se generará una dinámica natural, no se necesitará la propiedad privada y pasaremos a una fase comunista en la cual ya desaparezca el Estado y los hombres comunitariamente compartan de por sí sin propiedad privada, sin alienación, sin lucha de clases, sin necesidad de que haya un Estado imponiendo o vigilando para que la cosa funcione. Entonces, los marxistas tienen una visión optimista sobre la historia en que, bueno, tenemos problemas ahorita, pero hay una vía de solución. Los liberales, asimismo, ¿qué dicen? Hay problemas, tenemos el Estado corrupto, tenemos gobiernos populistas en nuestros países, estamos mal, pero si dejamos todo al libre mercado, reducimos al máximo posible el tamaño del gobierno, o sea que el tamaño del gobierno sea mínimo, ¿no? Porque es reducido al máximo, ¿no? Entonces, que sea el mínimo posible la intervención de gobierno, dejamos libertades a los ciudadanos y se respetan los derechos de propiedad, entonces tendremos una buena sociedad y las cosas funcionarán bien. Propuestas como gente como Javier Milei, que tiene ese tipo de ideología liberal. Entonces hay un optimismo en la visión de la modernidad liberal. Hay una solución para la humanidad. Los marxistas confían en la revolución violenta que arreglará las cosas vía un sistema socialista en que haya Estado, concentrando los medios de producción. Los liberales confían en que dejando las cosas al libre mercado, eventualmente llegaremos a un sistema con eficiencia, con paz, con armonía, con buena producción, progreso, etc. Los positivistas, que son aquellos pensadores que ven la ciencia como pues la salvación de la humanidad, piensan eso, que dejemos de lado las elucubraciones filosóficas y las creencias religiosas y busquemos simplemente alentar el conocimiento científico y la tecnología para la humanidad y por medio de ello eventualmente se generará una sociedad de hombres buenos y felices. Entonces hay un optimismo en las ideologías modernas, pero la posmodernidad se basa en el desencanto. Se basa en decir, oye, mira, el capitalismo ha venido funcionando mucho tiempo ya, pero no somos buenos ni felices. La posmodernidad no cree en la revolución comunista, dicen, mira, todos los intentos de revolución socialista que se han hecho han fracasado, simplemente se genera más opresión, injusticia, totalitarismo, entonces no podemos confiar en que el socialismo nos resuelva las cosas. Tampoco confía en la ciencia y tecnología, al final dice, bueno, sí tenemos mucha ciencia y tecnología, pero seguimos acá con problemas en la humanidad, hay desigualdad, nos sentimos vacíos, etc. Entonces, nuestra época ya no confía en los grandes proyectos de solución de los problemas de la humanidad. Estamos en esa situación posmoderna. Sigo citando. Sin embargo, a lo largo de los últimos 50 años, todas esas esperanzas se han manifestado inconsistentes. Es verdad que la ciencia ha beneficiado notablemente a la humanidad, pero también ha hecho posible desde el holocausto judío hasta las tragedias de Hiroshima y Nagasaki. El marxismo, por su parte, en vez de traer el paraíso comunista, dio origen al archipiélago Gulag. Las sociedades de capitalismo avanzado han alcanzado un alto nivel de vida, pero están corroídas desde dentro por el gusano del aburrimiento y el sinsentido. En resumen, para toda una generación, el mundo de pronto se ha venido abajo. Entonces, el joven de hace unas décadas, acá por ejemplo en Perú hace 40 años, pensemos un joven de la década de los 80, podía tener una ideología comunista. El joven universitario tenía una esperanza de un cambio de la sociedad y de la política por medio de la revolución comunista. Hoy en día ya no se cree en eso. Simplemente se dice, bueno, no me interesa la política. Los jóvenes dicen, no me interesa la política, ya sabemos que todos son corruptos, la sociedad no va a cambiar. Yo simplemente debo preocuparme por buscar mi placer, salir los fines de semana, cumplir lo mínimo para tener el dinero necesario para vivir placenteramente y ya está. Es la época posmoderna. Dice también Luis González Carvajal, de la página 160 a la 161, y ya con eso cierro esta segunda sección de la conferencia. Y vamos al plato fuerte de los eslóganes. La posmodernidad es el tiempo del yo, del intimismo.
Como observa el protagonista de una famosa novela de Humberto Eco, si los vendedores de libros antes colocaban las obras del Che, o sea, del Che Guevara, ¿no?, ahora ofrecen herboristería, budismo, astrología. En efecto, en las listas de bestsellers abundan los libros de las técnicas sexuales, los libritos sobre meditación trascendental, las guías de cuidados del cuerpo y los remedios contra las crisis de la vida adulta. La psicoterapia, al alcance de todos, etc. Y es que tras la pérdida de confianza en los proyectos de transformación de la sociedad, solo cabe concentrar todas las fuerzas en la realización personal y aparece una neurasténica preocupación por la salud, que se manifiesta en la obsesión por la terapia personal o de grupo, los ejercicios corporales y masajes, la sauna, la dietética macroaeróbica y las vitaminofilias, la bioenergía, etc. Sobre todo ha habido una auténtica resurrección de la carne. Proliferan por doquier las revistas para adultos, o sea, para adolescentes. Y parece como si la liberación fuera cuestión de cambio. En el mundo de los hombres, ha escrito Esperanza Huizán, el goce es el alfa y omega, el principio y el fin. Entonces la época posmoderna en gran parte es una época hedonista. Cada uno busca arreglárselas como puede, ya no se buscan los grandes cambios de proyecto sociedad, sino individualistamente uno acomodarse lo mejor posible y vivir placenteramente. Y esa es la mentalidad que está en los jóvenes, en gran parte. Por supuesto que habrá excepciones a las reglas, pero la tendencia general que se observa a nivel estadístico es de jóvenes no preocupados por un gran proyecto de sociedad o por preocupaciones teológicas abstractas o filosóficas sobre Dios o un proyecto político de cambio social o un sistema económico, lo que sea. Ciertamente hay esos jóvenes, porque si no existieran, pues por ejemplo mi canal de YouTube en que hablo de ese tipo de cosas, no sería visto por ningún joven, pero varios jóvenes lo siguen. Pero es varios en un sentido absoluto en que puedo contar 1, 2, 3, 4 o miles, etc. Pero en un sentido relativo, si me pregunto, ¿qué proporción del total de jóvenes de nuestra actualidad se preocupan por este tipo de cuestiones? Realmente no es tanto. La ideología del hedonismo, en donde el goce es el alfa y omega, el principio y el fin, que las palabras fuertes, ¿no?, para implicar como un principio absoluto de la individualidad, es el drama de nuestra época posmoderna. Entonces hoy día tenemos que luchar con ideologías modernas y posmodernas, con ideas modernas y posmodernas, con ambas cosas. Vamos pues a la tercera sección de la conferencia, tercera y última, pero la principal. Respuesta a las principales ideologías modernas y posmodernas. Lo que vamos a hacer es que vamos a examinar una serie de eslóganes modernos y posmodernos. Por eslóganes me refiero a frasecitas que están allí en el ambiente. Y varias de estas frasecitas ustedes las han escuchado. Y cuando yo las mencione, de seguro, más de una la han escuchado en la televisión o en el internet, o está implícita en ciertos memes o en los mensajes de ciertas películas, o directamente se los ha dicho un colega de trabajo, uno de sus hijos, o la han escuchado del compañero de alguno de sus hijos, etc. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos tengan respuestas, ustedes como padres deben primero tener las respuestas para que ustedes puedan compartírselas. Porque lo ideal sería que brindar respuestas ante estas ideologías uno lo encuentre, por ejemplo, en la iglesia. Pero en primera instancia, no todos los jóvenes van a la iglesia. En segunda instancia, no siempre en la iglesia encuentran la respuesta a estas cosas. Por ejemplo, un joven en curso de confirmación. Imaginemos un joven de 17 años que está en la universidad, en una universidad pública, y que lleva su curso para el sacramento de la confirmación. ¿Qué tiene en su ambiente universitario? Tiene un profesor ateo, marxista, que le cuenta cosas marxistas. Tiene un profesor liberal que le cuenta la ideología liberal. Tiene compañeros que le venden una visión del mundo hedonista, en donde lo que importa es el placer. Tiene un conjunto de medios de comunicación que constantemente le hablan en contra de la religión, en contra de Dios, en contra de la fe católica, en contra de la familia, del matrimonio, de los valores, etc. Ya. Y va a su curso de confirmación. ¿Y qué le ofrecen en ese curso? ¿Respuesta frente a esos ataques? No, muchas veces son dinámicas de grupo con bailar el granito de mostaza y cosas de ese tipo, ¿no? Y no está mal que haya dinámicas de grupo, pero el punto es que cuando hay una omnipresencia de eso y una ausencia casi absoluta de formación para que tengan respuestas ante esas ideologías, estamos ante un problema serio. Se los pongo en términos muy concretos.
¿Cómo serían diferentes las cosas si en los cursos de confirmación se estableciese claramente al menos 1 o 2 sesiones de argumentación de la existencia de Dios? Darles argumentos para defender la existencia de Dios y refutar las principales objeciones ateas. Muchos de esos jóvenes que pierden la fe cuando van a la universidad frente a objeciones ateas, no la perderían, porque tendrían respuestas. No digo que ninguno la perdería, pero vamos, o sea, con tal que se les brinden buenas respuestas y existen buenas respuestas, tendrían con qué hacer frente. Pero como digo, en el curso de confirmación, en catequesis, muchas veces no se lo van a brindar a tus jóvenes o a tus hijos. Esto. En el colegio, pues mi propia experiencia. Si yo quería que me dieran estándares morales firmes y si mi papá confiaba en, a Dante en el colegio le brindan los estándares morales firmes. Si mi papá hubiera confiado en eso, que ciertamente mi papá no era ingenuo y no confiaba en eso, pero si mi papá hubiera confiado en eso, en quinto secundario hubiera tenido que mi profesor de ética era un relativista moral que decía que los valores morales no son algo firme o absoluto, sino que varían en función de cada circunstancia, ¿no? Entonces, ¿los medios de comunicación van a educar a tus jóvenes? ¿El algoritmo de YouTube suele sugerir más cosas buenas o cosas malas? ¿Cosas sabias o cosas tontas? Entonces piensa que tienen todo un conjunto de mensajes malos y si tú como padre no eres capaz de poner un contrapeso, la iglesia, el colegio, la universidad, los compañeros no necesariamente lo van a resolver. No niego que existan colegios, ¿no? Como seguro es el caso de porque por algo me están permitiendo dar una conferencia aquí, ¿no? Y digo permitiendo porque uno pues dice muchas veces cosas que pueden ser incómodas o fuertes para ciertos grupos y que se propicien espacios como esto es bueno. Y no niego que haya colegios en los cuales se pueda dar un buen mensaje y combatir las ideologías modernas y posmodernas. No niego que haya catequistas que combatan las ideologías modernas y posmodernas. No niego que haya sacerdotes, no niego que haya intelectuales, no niego que haya canales de YouTube, etcétera, que combatan estas cosas. Pero lo que digo es que el mundo no tiende hacia ahí. Y por lo tanto, estadísticamente hablando, los padres tienen que hacer algo frente a la ausencia. Vamos pues a revisar algunos eslóganes modernos y darles rápida respuesta. A ver, eslóganes modernos. El hombre no es una creación de Dios, Dios es una creación del hombre. Esta frasecita se la puede encontrar un joven en una clase de universidad que la dice un profesor. Y el profesor universitario con su doctorado dice esa frase y ya uno como que se la cree. Oye, ¿verdad? No lo había visto así, ¿no? Dios no existe. Dios no existe porque el hombre no es una creación de Dios, sino que Dios es una creación del hombre. Ajá. Y no razona más y se queda con eso. Pero en realidad es un eslogan absurdo, en primera instancia. Ya, supongamos por un momento que Dios es una creación del hombre. Eso no se puede, o sea, el hombre no puede crear un Dios. O sea, rigurosamente hablando, a lo más lo que se podría generar es la idea de Dios. Entonces ya la frase en sí misma a un nivel conceptual está mal. Lo que se podría decir, si queremos ser rigurosos, a lo más, es que el hombre ha generado la idea de Dios. ¿Okay? Pero la pregunta es, que el hombre pueda generar la idea de Dios en medio de su historia cultural, ¿es incompatible con que realmente Dios exista? No. Si Dios realmente ha creado al hombre, si Dios realmente existe a nivel metafísico y realmente ha creado al hombre y ha creado al hombre con la cualidad espiritual de poder relacionarse con el mismo Dios, no es natural, por lo tanto, que ese mismo hombre a lo largo de su historia intelectual, cultural, de su desarrollo histórico, vaya a manifestar la idea de Dios y eventualmente la ponga en forma escrita, en forma cultural, en forma de arte, etc. Entonces, el hecho de que eventualmente en la historia encontremos manifestaciones filosóficas, religiosas, artísticas de la idea de Dios, no es incompatible con la idea de Dios, porque si realmente Dios existe, Dios perfectamente podría, y lo que se esperaría es que haya creado al hombre con la característica del impulso religioso. Adicionalmente, si Dios no existe, objetivamente hablando, y el ser humano solo es materia, ¿cómo el ser humano genera la idea de Dios? Dios no es algo material. Dios es, o sea, el concepto fuerte de Dios como ser trascendente, espiritual, absoluto, no es algo que se derive de las necesidades biológicas, puramente biológicas del hombre.
los monos, las jirafas, las cucarachas, no generan la idea de Dios. Entonces, el único animal, por decirlo así, el único animal sobre la tierra que genera la idea de Dios, no digo que crea a Dios, sino que genera la idea de Dios o puede pensar sobre Dios, es el hombre. La pregunta es, ¿qué de distinto hay en el hombre que hace que pueda pensar en algo como Dios? No lo podemos explicar por la mera materia o la animalidad. La materia se mueve simplemente por sus cauces y sus leyes y no requiere de algo trascendente a la mera naturaleza. Esto nos debe llevar a pensar que si el hombre puede generar la idea de Dios, que no se sigue de la mera naturaleza ni de la mera materia, es porque en el hombre mismo hay un principio que está más allá de la mera naturaleza y la mera materia. El hombre tiene espíritu. Y esto sería más consistente con una visión teísta, donde Dios existe, en lugar de una visión materialista donde Dios está ausente. Por lo tanto, este eslogan moderno es falso. Otro eslogan: cada uno es libre de tener su fe a nivel personal, pero que no pretenda establecerla a nivel social. Esa ideología se llama secularismo. O sea, si la primera era un ateísmo materialista o un materialismo ateo, esta segunda frasecita, repito, cada uno es libre de tener su fe a nivel personal, pero que no pretende establecerla a nivel social, es la ideología del secularismo. El secularismo plantea que la sociedad debe construirse sin referencia a lo religioso, que la religión tiene que quedar fuera. Incluso sería deseable que no exista religión en ninguna mente ni ningún corazón, según el secularismo. Pero en todo caso, como hay gente que de todas maneras va a tener esa creencia, lo que se les pide es que no pretendan meterla a nivel social, que la religión no esté presente a nivel social. Entonces, cada uno es libre de tener su fe, pero que se la guarde solo para sí mismo. Ahora bien, lo que nosotros encontramos aquí es el presupuesto de que la fe es algo que no tiene como derecho a ser manifestado. Y en particular en nuestra sociedad posmoderna de multiculturalismo sucede con la fe cristiana. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿no? Algo como, mira, tú tienes derecho a tener tu fe cristiana, pero no quieras imponerla a los demás. O sea, en primer lugar, ¿cuándo te dicen eso? Yo he escuchado esa frase y me la han dicho, pero yo jamás le he puesto una pistola en la cabeza ni he amenazado con quitarle su casa o matar a algún familiar a alguien si no se convierte en la fe cristiana. Entonces, no sé por qué me dicen, no tienes que imponerla. O sea, como digo, yo no estoy poniéndole una pistola en la cabeza a nadie. ¿Qué es lo que yo hago? En mi labor de apologética, de defensa racional de la fe, lo que yo brindo son razones y argumentos. Y si hay argumentos contrarios a la fe, refutaré esos argumentos. Entonces, estoy usando la razón, estoy dialogando como persona civilizada, no estoy pegándole a nadie, no le pongo una pistola en la cabeza a nadie, pero por el solo hecho de usar la razón para defender la fe, dicen, no, es que no puedes imponer. Entonces, es curioso esto. Pero resulta que si un profesor ateo va y dice, ¿no? En una clase, por ejemplo, en el colegio, ¿saben qué? Dios no existe, Dios es un invento del hombre, simplemente, es un invento de las clases dominantes para mantener oprimidas a las clases dominadas y ya. Parece que esa idea sí tiene derecho a manifestarse y no pasa nada, pero la idea de que Dios sí existe, por ejemplo, eso sí no se puede manifestar. Entonces hay que mostrar que esta idea es inconsistente porque es una discriminación en el fondo, es una discriminación de ideas. O sea, no se discrimina, por ejemplo, la manifestación del ateísmo, pero sí se quiere discriminar la manifestación de la fe. Y peor si es fe cristiana, ¿no? Porque hay países donde se le da plena facilidad de manifestación y de celebración de sus fiestas y de respeto a sus costumbres a musulmanes, budistas, hindús. Y está bien, yo no digo que esté mal, pero justo cuando se trata de lo cristiano ahí se le restringe. Por ejemplo, hay países en los cuales un musulmán puede ir con sus ritos religiosos y sus símbolos religiosos a su centro de trabajo en Europa. Y se le permite, en nombre de la tolerancia y la libertad de credos. Pero hay
que a algún cristiano se le ocurra ir con un crucifijo en el cuello. Se dice, no, eso es intolerante porque eso puede hacer que se sientan mal las personas que no son cristianas o el mismo musulmán que no es cristiano, así que no debes traer eso acá. No traigas eso al centro de trabajo. Problemático. Luego, otro eslogan. Solo puede tomarse como verdad aquello que está científicamente comprobado. Noten qué tanta fuerza se le da al saber científico que en las mismas propagandas se dice científicamente comprobado, ¿no? Se ve a la ciencia como un saber absoluto, o sea, ya como que el saber absoluto no es la religión, como lo era en sociedades anteriores, sino que es la ciencia, ¿no? Y a veces se llega a una idolatría del conocimiento científico, al punto que se dice solo puede tomarse como verdad aquello que sea comprobado por la ciencia. Esa idea de algún otro modo está presente y nuestros jóvenes se van a enfrentar con esa idea. Ahí la tienen. El punto es que es una idea absurda. La proposición solo puede ser verdad aquello que está científicamente comprobado. Pregunta, ¿está científicamente comprobado? ¿En algún laboratorio con procedimientos químicos o con alguna observación astronómica con telescopios o con una observación microbiológica con microscopios o por medio de alguna demostración matemática en el pizarrón se ha establecido que solo es verdad aquello que es conocimiento científico? No, entonces esa proposición se autorrefuta. Repito, la proposición solo es verdad aquello que puede ser probado científicamente no se puede probar científicamente y por lo tanto, según su propia lógica, debería ser falsa. Entonces es un absurdo, pero un absurdo que se tragan muchos. Otro eslogan, el hombre vale por lo que produce. Es un eslogan que encontramos incluso en nuestra vida adulta, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de empresa, podemos encontrar ese tipo de eslogan. Uno vale lo que produce, tanto produces, tanto vales. Hasta nosotros pensamos en nosotros mismos en esos términos. Nos vemos como más valiosos o menos valiosos en función de cuánto dinero ganamos. Si ganamos más dinero, entonces somos más valiosos. Y si ganamos menos dinero, somos menos valiosos. Si somos más productivos, si producimos más cantidad de un bien o servicio, somos más valiosos. Si producimos menos, pues somos menos valiosos. Entonces, el hombre vale por lo que produce. Y esto no es así. El hombre vale por lo que es. Uno vale por lo que es. Las cosas valen por el ser. Es un principio filosófico básico. El valor se refiere al ser. Poner el valor nuestro simplemente en lo que producimos es una visión muy errada del hombre. Pero saben que está muy extendida en la práctica. Tal vez no todos hacen la formulación filosófica de decir el hombre vale por lo que produce. No siempre de nuestros labios saldrá esa frase. Pero piensen lo siguiente. En nuestro tipo de sociedad, ¿quiénes son los que son más dejados de lado? Los ancianos. Los ancianos. Hay muchos grupos que se preocupan